Hola a todos y a todas, vamos a ir dando comienzo con esta nueva clase que hoy tenemos un tema muy interesante que es la fiscalidad. Como ya sabéis, siempre me gusta hacer primero una parte un poquito más teórica, por así decirlo, para que lo entendáis y ya después hacemos ejemplos prácticos que tengo por aquí preparados, ¿vale? En esta clase de hoy pues vamos a ver, como ya he comentado, toda la parte que tiene que ver con la fiscalidad y la tributación con criptomonedas. Vamos a ver prácticamente cómo tenemos que, por así decirlo, declarar nuestras criptomonedas y cómo tenemos que hacerlo paso a paso. Así que vamos a empezar ahora con la clase y vamos ya. ¿Qué son las criptomonedas, por así decirlo, de cara a Hacienda, ¿vale? Pues realmente las criptomonedas simplemente es una divisa alternativa a la que ya hay en el mercado, pero de manera digital. Por tanto, realmente son monedas que utilizan lo que es la criptografía como medio de control y realmente, pues, lo que hemos comentado, son parecidas a las divisas tradicionales como por ejemplo el euro o el dólar, entre otras, y realmente esta paridad pues está igualmente sometida a las fluctuaciones que tiene el precio. Ahora lo vamos a ir comentando. En cuanto a lo que es la puesta en circulación, es decir, cómo se crean estas criptomonedas, ya sabemos que la mayoría o la mayor parte de todo lo que son las criptomonedas se va haciendo con el minado, ¿vale? Y realmente consiste en un proceso informático mediante el cual, a través de un ordenador, pues se van, por así decirlo, desbloqueando criptomonedas en función de los problemas matemáticos que vamos resolviendo en él. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que el rasgo que, por así decirlo, cambia con todo lo que es la criptomoneda, pues es que es descentralizado. Al contrario que, por ejemplo, el euro o el dólar, está descentralizado, es decir, que no tiene nadie que lo controle. Por ejemplo, en el euro o en el dólar está, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que realmente lo que hace es que va imprimiendo billetes para que si realmente las políticas monetarias pues, puedan funcionar. Aquí realmente, como está descentralizado, lo que manda es la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? Por tanto, esas oscilaciones del precio. Otro factor, y no puedo decir otro, sino el más importante, realmente sería lo que es la confianza, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente la confianza, al no haber alguien que esté regulado, o regulando, mejor dicho, este mercado, pues realmente tiene que haber una confianza. Por tanto, quiero enseñaros por aquí ahora un indicador, ¿vale? Dame un segundito y lo pongo por aquí para que lo podáis ir viendo. Sabéis que me gusta siempre que vamos... A ver, aquí. Siempre que os voy mandando, os voy sacando estas nuevas páginas y demás, pues me gustaría eso, que lo veáis, que vayáis viendo cómo funciona y todo esto, ¿vale? Mira, lo que estábamos comentando de lo que es el índice de confianza, por así decirlo, ¿vale? Realmente es el índice que tenéis aquí, que es el Fear and Greed, ¿vale? Index, que es este, y lo que hace realmente es que te va midiendo lo que es el miedo y la codicia. Literalmente la traducción es esa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que hace es que va midiendo estas dos emociones, que son las principales en todos los inversores y en todos los mercados financieros, ¿vale? Y lo que hace es que realmente va midiendo en semana, en el momento, en el día, todo esto, ¿para qué? Para ver si realmente hay miedo, por así decirlo, en lo que es un mercado en concreto. Por ejemplo, para Bitcoin, en este caso, ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Pues, si os fijáis aquí ahora mismo, pues no estamos teniendo tanto miedo. ¿Por qué? Porque realmente Bitcoin, si analizamos el precio, ahora mismo está rompiendo, por así decirlo, una resistencia que tiene ahí para seguir hacia arriba. Entonces ahora mismo no es un momento que sea de miedo en esta criptomoneda, por así decirlo, y por eso este índice nos lo marca así. En el momento que hay miedo, por ejemplo, cuando pasó todo lo que es la crisis del COVID, todo esto que empezamos en 2020 y demás, pues el índice estaba, obviamente, en este punto de aquí, ¿vale? Más o menos es un índice que quería comentaros. Nosotros tenemos contenido por aquí, por nuestra página web y por el blog y demás, para que podáis profundizar un poquito más en esa parte. Pero bueno, lo que realmente conviene reseñar aquí es que, por ejemplo, las criptomonedas, como hemos dicho, no tienen una regulación jurídica, ¿vale? Por ejemplo, como los bancos y demás. Por tanto, hay muchos matices a la hora de declarar o a la hora de que vayamos comentando, así que os comento. Realmente lo que vamos a ver aquí son las pautas que tenemos que ir siguiendo, pero obviamente esto no es que venimos a esta clase y ya somos expertos fiscales y expertos en toda la materia de tributación, ¿vale?
¿Por qué? Porque realmente eso tenemos que consultarlo con nuestro asesor fiscal, directamente con quien nos haga la declaración de la renta, todo esto, pero realmente aquí ya tenemos las bases para ir asentándonos un poco más en esta materia. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Realmente, esto sería una breve introducción a las criptomonedas y ahora vamos a ver cómo afecta de cara a Hacienda a las criptomonedas. Pues realmente las criptomonedas son un medio de pago digital que lo que hace es que realmente, como hemos dicho, se van intercambiando entre ellos y que utiliza la criptografía para asegurar estas transacciones, ¿vale? Por tanto, si se usa, por ejemplo, como medio de pago, dame un segundito que me estoy peleando aquí con la presentación, aquí. Si se utiliza como medio de pago en sí, no tenemos que tributar por ello, ¿vale? Pero si tenemos una ganancia patrimonial, sí. Realmente, os lo pongo con un ejemplo muy simple, que por ejemplo sería la parte del euro. Si yo, por así decirlo, tengo euros, ¿vale? Y voy a una tienda y compro cualquier bien o servicio, realmente no tengo que pagar impuestos en ese punto. Tengo que pagar el IVA y todos los impuestos de valor añadido que tiene el producto. Pero no tengo que, por ejemplo, impuestos de sociedades, ni tengo que pagar IRPF, ni nada de eso, ¿vale? Cuando tengo una ganancia patrimonial, sí. Y dependiendo de la operativa que hagamos con las criptomonedas, vamos a tener que declararlas de una forma o de otra. No te preocupes, que lo vamos a ir viendo ahora aquí. Y realmente, según el criterio de lo que es la Unión Europea, ¿vale? El proceso de minado es un poquito más el que se desvía de todo el tema a la hora de fiscalizar las criptomonedas. ¿Por qué? Porque realmente el proceso de minería en sí, estamos creando algo, ¿vale? Entonces, no sería como comprar una criptomoneda y esperar a que suba, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Como estaba comentando, según el criterio de la Unión Europea, el proceso de minado en sí no está sujeto a IVA, ¿vale? Os explico más o menos cómo funciona. Realmente se considera que es un servicio, pero ¿qué es lo que ocurre que hace en especial esta parte? Que carece de cliente o de destinatario final, es decir, tú no creas un producto para dárselo a alguien en exclusivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente no puedes emitir una factura, ni puedes emitir nada por el estilo. Por tanto, no se puede aplicar este impuesto. ¿Qué es lo que ocurre en este punto y realmente lo que es interesante? Pues que realmente el IVA de los gastos que están afectados por la actividad del minado, al no poder repercutir, tampoco podemos soportar, ¿vale? Es decir, nosotros realmente, ¿qué es lo que hacemos? Si, por ejemplo, compramos un ordenador para minar, compramos un suministro eléctrico, cualquier cosa para minar criptomonedas, todo eso no nos podemos desgravar el IVA. ¿Por qué? Porque al no estar repercutiendo ese IVA tampoco lo podemos desgravar, ¿vale? Entonces, obviamente, si te quieres dedicar a la minería, ¿vale? Pues, obviamente, como hemos comentado, Hacienda ha declarado que no hay que facturar con IVA, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente no tienen ese cliente bien definido y el problema de no facturar con IVA es eso, que tampoco te lo puedes deducir. Por tanto, realmente, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, para que lo entiendan mejor dicho, es que, por ejemplo, si vamos a comprar, imagínate, ¿vale? Te he dicho antes el ejemplo de comprar en una tienda y demás, ahí no tendríamos IVA, pero realmente ni ningún impuesto ni nada. Pero realmente, si yo, por ejemplo, con estas criptomonedas, aquí en la parte de ganancia patrimonial, si yo compro, por ejemplo, una casa por 200.000 euros, ¿vale? Realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que pagar el IVA de ese producto del 10%, que serían 20.000 euros. Ahí sí, ¿por qué? Porque ya directamente tengo que pagarlo en ese punto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente aquí tenemos que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre hay que declarar todas las criptomonedas y ahora os voy a enseñar directamente cómo hacerlo paso a paso. Pero Hacienda sí tiene una diferencia entre lo que es la parte de criptomonedas y la parte que es de token. ¿Por qué? Porque realmente la criptomoneda en sí es un medio de pago. Pero un token, ¿qué es? ¿Es un medio de pago? ¿No lo es? Realmente no tiene nada que ver con una criptomoneda. ¿Por qué? Porque la criptomoneda en sí, al ser un medio de pago, es muy similar a lo que es la parte del euro o del dólar, de cualquier activo como este, ¿vale? Pero, por ejemplo, un token, nosotros podemos tokenizar una casa, tokenizar un ordenador, tokenizar cualquier cosa. Entonces ya no solo es un medio de pago, sino que también es algo intransferible y, por así decirlo, es un bien que hemos creado nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos que ver cómo tributar esta parte de los tokens porque pueden representar digitalmente, por ejemplo, derechos, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ir viendo paso a paso cómo tenemos que tributarlo, ¿vale?
Ahora mismo sí, a lo mejor es un poquito una clase un poco más chapa de lo normal porque estamos acostumbrados a hacer análisis y todo esto, pero ahora mismo es la época perfecta para tener en cuenta todo esto. Como os decía, realmente para fiscalizar las criptomonedas hay 4 variantes. Por ejemplo, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es cómo hay que recoger cada apartado de la fiscalidad, ¿vale? El primero sería las ganancias por ganancias y pérdidas patrimoniales. Por ejemplo, ¿esto qué es lo que ocurre? Pues aquí estarían todas las operaciones que vamos haciendo, realmente haciendo trading, ¿vale? Compro una criptomoneda ahora, la vendo, obtengo una rentabilidad, pues tengo que tributar sobre esa ganancia patrimonial. Entonces, dicho esto, con la parte de las ganancias y pérdidas patrimoniales, realmente es con el trading, ¿vale? Segunda, rendimiento de capital, ¿vale? Aquí realmente ¿a qué nos referimos? Pues sobre todo nos referimos a los intereses que se van generando por las plataformas, por ejemplo, que hayan recibido nuestras criptomonedas, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, ahorros flexibles, ahorros bloqueados, todo esto, ¿vale? Vuelvo por aquí. Siguiente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta también la parte de las ganancias y pérdidas sin transmisión patrimonial. Antes teníamos con transmisión y ahora sin transmisión. Aquí realmente, ¿qué es lo que entra en juego? Pues aquí, por ejemplo, son las criptomonedas o directamente el beneficio que hemos obtenido cuando vamos haciendo compraventa, por ejemplo, de airdrops o, por ejemplo, programas de referido, ¿vale? Esto ya es una parte más nueva, toda la parte de los airdrops y todo esto, y la tenemos que meter en esta casilla, ¿vale? Siguiente, parte de actividad económica. Aquí realmente, ¿de qué consta? Pues consta sobre todo de las operaciones que vamos haciendo de minería con criptomonedas, porque así ya, como hemos comentado, es una actividad económica y tenemos que tributar por ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí realmente tenemos que hacerlo paso a paso y ahora vamos a ir explicando cómo lo hacemos, ¿vale? Obviamente, además de todo esto, como ya os he comentado, esto es meramente informativo para que sepamos por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, hay muchos más partes de tributación, por ejemplo, como podemos el IRPF o el impuesto sobre el patrimonio, también el impuesto de sociedades, en fin, muchos impuestos que ahora mismo no me voy a meter aquí, ya os daremos una nueva noticia, en breve vamos a ir haciendo nuevos cursos y algunos va enfocado a esto, donde ya vamos a profundizar mucho más, ya os pondremos al día, así que dicho esto, vamos a ver ahora realmente cómo tenemos que tributar un ejemplo real de una operación, por ejemplo, en Bitcoin, ¿vale? Esto es lo más importante. Todos los que estáis aquí, ¿vale? Que sois ya más de 100, aquí. Este es el momento de la clase, ¿vale? Porque realmente es donde podemos extraer lo máximo posible de ella. Entonces, las criptomonedas, por así decirlo, realmente son productos que lo que hace es que se fiscalizan en la base del ahorro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va por tramos y realmente va dependiendo de cuánto vamos obteniendo de rentabilidad en el cómputo global de un año, ¿vale? Ya está abierto el plazo para la declaración de la renta, entonces lo vamos a ir comentando cómo sería. Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos en cuenta que si, por ejemplo, ganamos entre 0 y 6.000 euros, ¿vale? En el cómputo global de un año, tenemos que tributar ese 19%. Listo. ¿19% de qué, Miguel? De todo lo que tenga, no, de lo que has ganado desde 0 a 6.000 euros. Por ejemplo, si yo tengo una ganancia, yo meto 10.000 euros en la plataforma y gano 6.000, tengo que tributar sobre los 6.000, no sobre los 16.000, porque esos 10.000 euros ya tendría su tributación y demás, ¿vale? Siguiente parte, la parte de 6.000 euros a 50.000 se grava al tipo del 21%. Aquí realmente es lo mismo, lo que tengamos de ganancia entre 6.000 y 50.000 se grava al 21, ¿vale? Pues la siguiente parte tendríamos de 50.000 a 200.000 el tipo del 23%. Aquí hago un breve inciso, por ejemplo, en el vídeo que hicimos de tributación el año pasado, sí estaba el modelo 720, pero este año lo han liquidado. ¿Ese modelo 720 en qué consistía? Pues realmente solo consistía en informar de que tienes fuera de España más de 50.000 euros. Listo, no tienes que declarar nada, solo informar de que tienes fuera esos 50.000 euros. Este año ya lo han quitado, así que lo quitamos de la presentación y seguimos. Y ya todo lo que sigamos ganando desde 200.000 euros en adelante, tributamos al 26%. Bendito problema tener que tributar mucho más. Eso significa que vamos ganando más y esto al final son costes que tenemos que asimilar sí o sí. A nadie le gustan los impuestos, a nadie le gusta tener que tributar, pero es lo que hay y es lo que nos toca. Así que así realmente es como se tendría que hacer, ¿vale?
Entonces, os voy a poner yo un ejemplo y para eso prefiero hacerlo directamente aquí, ¿vale? En una hoja Excel, vamos a abrir una hoja Excel para que realmente lo podáis ir viendo. Me pongo aquí en este punto para que podáis ver también esta tablita y lo vamos a ir comentando. Entonces, realmente, os voy a poner un ejemplo de una operación mía, ¿vale? Que yo hice en 2017, donde compramos Bitcoin a 2.000, ¿vale? A 2.000 euros en julio y en diciembre lo vendimos a 15.000. ¿Cómo realmente tributo yo esto? Pues realmente lo que hace es que tributa en el apartado de ganancias patrimoniales, como hemos comentado aquí. ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, gano, hemos dicho aquí, que yo empecé con 2.000 y vendí en 15.000, tengo ganancia de 13.000, ¿vale? Tengo que tributar esos 13.000 euros. ¿Pero cómo tengo que hacerlo yo realmente? Pues tengo que hacerlo escalonadamente. ¿Por qué? Porque los primeros 6.000 al 19 y los restantes al 21. Esta es la parte importante. Esto de aquí es la teoría, esto está muy bonito, pero no es decir que si yo gano, por ejemplo, 40.000, todos los 40.000 van tributados al 21. No, va escalonado y directamente se va haciendo así. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que los primeros 6.000 tributan al 19 y ya después los 7.000 restantes al 21. ¿Cómo serían los cálculos? Pues, por ejemplo, vamos a poner por aquí, si yo compré a 2.000, ¿vale? Voy a poner aquí, compro a 2.000, ¿vale? A 2.000 y vendo a 15.000, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo aquí tengo ganancias de 13.000. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente tengo que ir viendo cómo se tributa esa parte. ¿Por qué? Porque en este punto, aquí tengo yo, esto es lo que tengo que tributar. No tengo que tributar estos 2.000 porque ya realmente estos 2.000 ya los tengo yo en mi cuenta, eso se quita. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues los primeros 6.000, es decir, al 19%, ¿qué iría? Los primeros 6.000 euros de estos 13.000. Los siguientes irían al 21, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, en este punto, un segundito, 21%. Voy haciendo los cálculos para que lo vayáis viendo. Esto sería igual a esto menos esto, ¿vale? Aquí, 7.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo me vengo aquí y digo, vale, el cálculo de mi tributación en completo, ¿vale? Voy a poner por aquí, tributación, ¿vale? El cálculo sería de la forma siguiente. Aquí. Hemos dicho que realmente los primeros, no sé si me lo va a coger aquí bien, vamos a intentarlo si me coge bien. Los primeros 6.000, es decir, los primeros 6.000 irían directamente al 19%, ¿vale? Por 0,19. Creo que no lo va a coger, lo hago así y listo, ¿vale? Esto. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que sumar los segundos 7.000, que son estos de aquí, por 0,21, ¿vale? Y realmente aquí es lo que tengo que tributar yo de impuestos. Yo gano 13.000, tengo que tributar 2.610. ¿Por qué? Porque realmente va a ganancias patrimoniales. Esto en el caso hipotético de que estamos automáticamente comprando y vendiendo. En la primera que hemos visto de las 4 tipos que hay, ¿vale? Las ganancias patrimoniales. Yo compro así y realmente tengo que hacerlo de este punto. Va tributando escalonadamente y se hace también por la regla FIFO, ¿vale? Que directamente se va tributando en función a la primera criptomoneda que compraste. No me quiero meter ahora mismo en mucho enredo de esto, porque eso ya lo vemos nosotros en los cursos más avanzados. También vamos a comentar parte de esto en el webinar que vamos a hacer este jueves. También os vamos a pasar por aquí el enlace para que realmente podáis ir a verlo, todo esto, la parte operativa y demás. Como siempre nos gusta invitaros por aquí, ahora lo vamos a poner por el chat para que lo podáis ir viendo. Ahora, siguiente parte. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, no hago ningún movimiento más en criptomonedas y no tengo que tributar porque no hay ganancia, ¿o cómo lo hago? Imaginaros que yo compro una criptomoneda y la dejo a perpetuidad ahí. ¿Tengo que tributar eso? ¿No tengo que tributarlo? Pues literalmente esto es lo mismo que si tenemos, por ejemplo, un fondo de inversión o un fondo indexado en el SP500 o tenemos un plan de pensiones o una renta fija, cualquier parte de estas. ¿Por qué? Porque literalmente hasta que tú no hagas efectiva esa venta, no tienes que tributarlo. ¿Por qué? Porque realmente todavía es una ganancia o pérdida flotante, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se hace? Que al finalizar el periodo, es decir, imagínate que tienes 10 años, por ejemplo, Bitcoin, y tú los compraste a 1 y ahora ha subido el precio a 2.
tú has ganado el 100% de esa inversión que has hecho. Pues tienes que tributar por esa ganancia en esos 10 años en el momento que la liquides, no antes. ¿Por qué? Porque realmente lo que hemos comentado es una ganancia o una pérdida flotante. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que ocurre? Realmente, que he visto por aquí la pregunta, si yo tengo pérdidas, ¿qué pasa, Miguel? ¿Lo declaro? ¿No lo declaro? ¿Cómo lo hago? Realmente no hay por qué declararlo, pero yo, por ejemplo, sí os recomiendo que lo hagáis. ¿Por qué? Porque esas pérdidas las podéis compensar con los 4 años, es decir, los siguientes 4 ejercicios de tributación que vienen después, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente si tú tienes pérdidas en un año de esos 500 euros, te los puedes deducir después de lo que tengas que pagar como tributación, ¿vale? Así que es bueno declararlo en ese punto que sea pérdida para hacer directamente eso, ¿vale? ¿Qué operaciones tengo que declarar yo y qué operaciones no tengo que declarar? Realmente únicamente están exentos de presentar lo que es la declaración, las criptomonedas, aquellas personas que obtengan rendimientos del trabajo, de capital o de actividad económica, ganancias patrimoniales, cualquiera de las que hemos visto ahora, que realmente en el conjunto del año no hayan superado los 1.000 euros, ¿vale? Aquí. Si no superas esos 1.000 euros, no tienes por qué declararlo. Y realmente también, si tienes pérdidas patrimoniales inferior a 500 euros, tampoco tienes por qué declararlo, ¿vale? Lo que hemos comentado. Es importante que lo vayamos viendo en ese punto para que después nos podamos desgravar, ¿vale? Aquí. ¿Qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, me he olvidado de declarar algo, se me ha olvidado, se me ha pasado, no lo he hecho bien y me he dado cuenta? Si me ha pasado eso, me he dado cuenta y lo declaro de forma voluntaria, ¿qué es lo que ocurre? Pues, obviamente, en este punto, si las pérdidas, si este apartado no supera el valor de 1.500 euros, ¿qué es lo que ocurre? Puede presentar una declaración complementaria sin ninguna consecuencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si supera esos 1.500 euros, tienes una sanción de 100 euros, ¿vale? Por darte cuenta y decir, vale, me he equivocado, me he dado cuenta y lo quiero rectificar. Pues, si es por debajo de 1.500 la cifra, no pagas nada. Si es por encima de 1.500, sanción de 100 euros, ¿vale? Y por último, ¿qué ocurre si sé que tengo ganancia, tengo cualquier parte, cualquier patrimonio, lo que sea, y no lo he declarado? ¿Qué ocurre con eso? Pues literalmente aquí ya sí viene más o menos a que Hacienda establece, os digo, esto tiene muchos matices y es más o menos una regla general. Entonces se establece una multa cuyo valor es superior al 26%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero sobre el importe que se haya dejado de pagar, ¿vale? Si se te ha olvidado pagar todo eso, no se te ha olvidado porque aquí directamente no lo has declarado, ¿vale? Tienes que pagar el 26% en ese punto, ¿vale? Los recargos de la sanción por declarar las criptomonedas fuera de plazo, más o menos, ¿por dónde oscilan? Pues directamente oscilan entre un 5 y un 20% en función del tiempo que tardes, por ejemplo, en presentar esta declaración complementaria. Aquí realmente está el problema en el caso de que tengamos esas ganancias y que no las tributemos. ¿Por qué? Porque nos pueden recargar hasta el 26%, ¿vale? En este punto de aquí. Hasta el 26% tenemos que pagar nosotros de multa, por así decirlo, y después un recargo de 5 al 20% dependiendo del tiempo que haya pasado en ese aspecto, ¿vale? Bueno, esto es todo de esta clase, espero que te haya gustado. Directamente te voy a dejar en el enlace que tienes aquí en la descripción para que puedas asistir a nuestro siguiente webinar, a nuestra siguiente clase en directo. También te voy a dejar el canal de Telegram, también el canal de Twitch, donde estamos retransmitiendo esto en directo. Así que espero que te haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente.